cualquier trabajador de Irak era envidiable para algunos países de Europa, ¿eh? Y no estoy idealizándolo. Hablo de que no todas son de cal ni todas son de arenas. Y como siempre dijimos, estaban los chiitas al sur, sunitas que eran los de Saddam Hussein al centro y los kurdos al norte. Ya vieron en qué problemón se han transformado los kurdos y cómo ninguno encuentra ahora una ubicación correcta bajo el sol. Y cuando decimos bajo el sol, en el Medio Oriente es mucho sol. Acontecimientos en pleno desarrollo. ¿Quién se aparece? Secretario de Defensa. Viaja en uno de los transportes del Comando Aéreo Estratégico. Uno de los transportes cuatrimotores que son, cuando le conviene a él, un pentágono volante, ¿no? El jefe del Pentágono arriba a Irak para hablar con los comandantes en el teatro de operaciones, la lucha contra el ejército islámico. Ashton Carter llegaba hoy a Irak en visita sorpresa para abordar con las autoridades iraquíes la lucha contra el grupo Takfiri o Daesh en árabe. El jefe del Pentágono tiene previsto reunirse con el primer ministro iraquí Haidar al-Abadi, su homólogo Khaled al-Obeidi y el presidente del Parlamento Salim al-Jaburi para analizar el avance de la operación militar del ejército iraquí contra Daesh en la provincia occidental de Al-Anbar, donde el ejército islámico controla amplias áreas. Carter, que acaba de realizar una gira por los territorios ocupados palestinos, Arabia Saudita y Jordania en su viaje a Irak, sostendrá también un encuentro con la delegación de las tribus de Al-Anbar. Esta es la primera gira que realiza Carter desde que asumió el cargo el pasado mes de febrero. Y de alguna manera han tratado de demostrarle cómo funciona el orden cerrado de la nueva doctrina. Himno iraquí, después del himno estadounidense, y las negociaciones bilaterales y los intercambios de información directa de alto nivel, ¿no? Carter evalúa con el Estado Islámico, ¿no? Evalúa con, vean los destrozos en todas las zonas que antes eran densamente pobladas, unos mercados que había que abrirse paso a codazos y unos comercios que de alguna manera eran prósperos, ¿no? Secretario de Defensa, como les decía Ashton Carter, evalúa la lucha contra el llamado Estado Islámico en esta visita sorpresa a Irak, en medio de un amplísimo dispositivo de seguridad, como cabía esperar, luego del doble atentado registrado ayer en Bagdad, del cual estamos viendo algunas de las consecuencias, 22 muertos. El jefe del Pentágono llegó tras realizar una visita oficial a Arabia Saudita, según un reporte de la televisora estatal iraquía. Durante su visita no anunciada, la primera desde que asumió el cargo en febrero pasado, Carter tiene previsto reunirse en privado con el primer ministro iraquí Haidar al-Abadi y líderes militares que están al frente de la ofensiva militar contra el ejército islámico. Se espera que Carter trate con los líderes iraquíes la campaña de la coalición liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico. Como ven, lo que antes eran pujantes mercados, donde realmente había que abrirse paso entre la multitud, eso es una desolación. Cualquiera sea el caso, la visita del secretario de Defensa ocurre 10 días después de que el gobierno iraquí inició una gran ofensiva en la occidental provincia de Al-Anbar para arrestar a los que pudiera y arrebatar al Estado Islámico el control de varias ciudades y localidades que tienen su poder, principalmente en Ramadi. En el distrito chiita de Bagdad, al menos 20 muertos por la explosión de cochobomba en el barrio chiita, como les decíamos. Antes convivían en santa paz chiitas, sunitas y kurdos cuando Saddam Hussein, y ahora están como pueden, ¿no?
Este Sheraton de alguna manera sigue funcionando y al menos en esta semana el grupo sunita mató a más de 100 personas en la localidad de Jambanizad. Naciones Unidas informó este mes que casi 15.000 personas han muerto víctimas de la violencia en los 16 meses previos al 30 de abril. 15.000 personas. Actualmente las fuerzas de seguridad y los paramilitares afines tratan de libertar la provincia de Anbar y expulsar a los yihadistas. Y los diplomáticos y todos se mueven como pueden, ¿no? Staffan de Mistura, enviado de la ONU, estaba en Damasco, Siria, y como le he mostrado a su llegada, el enviado especial de las Naciones Unidas para Siria se reunió con los altos funcionarios de gobierno y discutió cómo mantener las vías hacia una solución política de la crisis que afecta al país desde hace más de 4 años. En un comunicado, Staffan de Mistura informó que sus conversaciones con el vicecanciller Faisal Mekdad sobre los hallazgos preliminares de la más reciente ronda de consultas organizada por la ONU, pero en Ginebra, y después de informarlos, se hicieron intercambios sobre los preparativos para un debate sobre el tema Siria que realizará el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el próximo 29 de julio. La reunión se centró en cómo conservar el ímpetu en la búsqueda de una solución política a este dilatado conflicto que tiene a todo el mundo a mal traer. Mientras tanto, en Turquía, en Ankara, en Karkamis, en Gaziantep, grandes desplazamientos en las zonas fronterizas. Turquía ha bombardeado la región siria en respuesta a un ataque en el que murió un soldado. El soldado turco murió y varios resultaron heridos cerca de Kilis al sur. Y esto por disparos procedentes de posiciones del grupo yihadista Estado Islámico, pero en Siria. Lo que provocó la respuesta inmediata de la artillería turca, según la prensa local. Cruce de disparos se produce 3 días después de un atentado suicida atribuido al ejército islámico contra activistas pro-kurdos en Zuruk, al sur, cerca de la frontera siria, que dejó 32 muertos y un centenar de heridos. Los incidentes comenzaron cuando un suboficial turco murió y otros, no se sabe si 3 o 4 resultaron heridos por disparos procedentes de Siria, desde una zona controlada por el ejército islámico, el Estado Islámico. Como ocurrió desde 2012, cada vez que se producen disparos sobre su territorio, el ejército turco respondió inmediatamente abriendo fuego sobre las posiciones yihadistas. Y esto es parte de la anteriormente segurísima Turquía y ahora con atentados de todo tipo en cualquier ciudad. El resultado aquí es que un policía muerto y otro herido grave en un tiroteo en el sureste de Turquía. Y el tiroteo fue en Diyarbakir, ciudad más importante de las regiones kurdas del sureste de Turquía. Los agentes fueron tiroteados por desconocidos mientras acudían al lugar de un supuesto accidente. Los llamaron y según el diario turco Hurriyet, los llamaron por un supuesto accidente y cuando llegaron los tirotearon. El ataque tiene lugar un día después del asesinato de otros 2 policías en su propio domicilio en la ciudad turca de Ceylanpınar, fronteriza con Siria. Esta inquietud tiene a mal traer a todos los planes de integración y de pertenencia. Hay que olvidar esto local. El asunto es que están desestabilizando a Turquía, que siempre fue el ángulo oriental, la gran socia segura de la OTAN. Bueno, mientras tanto en Washington, en la sala de prensa de la Casa Blanca, las noticias decía Josh Earnest. Hay algunas cosas que puedo decir sobre la situación actual. El presidente ha llamado por teléfono para discutir a varios líderes. Tratamos de profundizar nuestra cooperación en la lucha contra el Estado Islámico. Y cuando digo nuestra cooperación, me refiero a la cooperación que existe entre Turquía y los Estados Unidos y los otros 60 o más países que forman parte de nuestra cooperación contra el Estado Islámico. Obviamente cualquiera que esté en la mira, en un mapa, cualquiera que vea la región, entiende el interés significativo de Turquía en esta situación. Comparten una frontera de unas 560 millas
de largo con Siria. Ha habido algunos informes de fecha reciente, creo que a principios de esta semana, de un atentado que se produjo en la frontera siria con Turquía. Ahora todavía estamos tratando de reunir más información acerca de lo que exactamente ocurrió. It's an indication that the instability along Turkey's southern border Pero esta es una indicación de la inestabilidad a lo largo de la frontera sur de Turquía. Es una fuente de gran preocupación y creo que la preocupación es comprensible. Y en el contexto de la conversación que el presidente tuvo con el presidente Erdogan anoche, habló de los esfuerzos para mejorar y profundizar nuestra cooperación. What they will be focused on is promoting security and stability in Iraq. Lo que se centró están promoviendo la seguridad y la estabilidad en Irak, que se centrará en tratar de lograr un acuerdo político en el interior de Siria. Luego, a otra pregunta, dijo: I'm not able to talk about the no soy capaz de hablar sobre alguna de estas preguntas debido a preocupaciones específicas de seguridad operativa. Así que lo que tenemos es que reconocer que nuestra coalición tiene acceso a una variedad de bases en toda Europa y en el Oriente Medio para una variedad de misiones diferentes, que incluye la vigilancia, la inteligencia, el reconocimiento, la recuperación de personal, recargas de combustible en el aire, realización de ataques aéreos militares, pero por razones de seguridad operativa no puedo entrar en los detalles y qué bases se utilizan para esto. operational security reasons. I can't get into which bases are used for which purpose. Or whether or not there was any kind of new agreement. En suma, presidente Obama y Erdogan buscan reforzar la cooperación en la lucha contra el Estado Islámico. Y en el comunicado de la Casa Blanca se señaló que también se trata de esfuerzos comunes para lograr una situación de estabilidad y seguridad en Irak y un acuerdo político para el conflicto en Siria. Además, Obama condenó el atentado suicida del 20 de julio que costó la vida a 32 personas en la localidad turca de Suruj, así como el asesinato de 2 policías que fueron encontrados hoy en su propia residencia en Selinampiyar, en Turquía. Selinampiyar fue algo que indignó a todos, ¿no? Ambos mandatarios hablaron sobre la necesidad de incrementar la cooperación para cortar el flujo de combatientes extranjeros. No quiso tomar más preguntas y se fue. Ahora estamos en Sanaa, Yemen. Manifestantes como Akran dicen: esta es una protesta contra la agresión a Yemen. Protestamos ante las Naciones Unidas que este silencio de la comunidad internacional se rompa. ¿Por qué nos bombardean? ¿Por qué? ¿Por qué la sangre yemení es tan barata? Hagan lo que hagan, seguiremos firmes y no vamos a dar marcha atrás y nunca vamos a romper esta conducta, nuestro pacto. Otra de ellas, cubiertas totalmente al mejor estilo de los más conservadores gobiernos musulmanes, dice: exigimos a las Naciones Unidas que se levante el asedio de la familia Saud en Yemen, y para levantar el asedio a Yemen, para detener la agresión, nos bombardean día y noche, se nos mata. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro crimen?, dice. Rara manifestación, pero con el velo cerradísimo, lo que indica cuán a fondo se están aplicando ahí las tradiciones musulmanas. Sin embargo, están manifestando políticamente y aprovechando los métodos modernos, como la televisión vía satélite. عشيا صبحا بعد غدا بنقتل نعيش عيش الجريمه. Ramallah también era escenario de manifestaciones y los palestinos se quejan de, una vez más, palestinos asesinados por las fuerzas israelíes. Los soldados israelíes lanzaron granadas de gas como respuesta a las piedras de los palestinos. Centenares de ellos marcharon por las calles llevando los cadáveres de los que consideran sus mártires en el funeral que siempre se transforma en una protesta masiva. Respondieron con gases y bombas de estruendo los soldados israelíes.
piedras contra los más elementos modernos de represión, el cuento de siempre. A veces el viento juega una mala pasada y los gases se vienen en contra, pero quienes los lanzan tienen con qué hacer frente. Los métodos más modernos y el equipamiento más duro para este tipo de acción. Y los palestinos, ahí está la onda de David. ¿Vieron eso, no? Cuando se maneja bien, sale con una potencia brutal, la piedra de muy respetable tamaño, que a los blindados no le hace nada, pero es una manera de lanzar algo, ¿no?, contra los fusiles y los gases. Problema que aquí los israelíes tienen el viento en contra, pero bueno, ellos tienen máscaras. Lanzar gases a los palestinos teniendo el viento de los palestinos hacia los israelíes parece un contrasentido, pero es lo que acabamos de ver. Y esto es la Mucata, de alguna manera sobrevive la sede del gobierno palestino. Nabil Abu Rudeinej, presidente consejero, dice: el objetivo del gobierno israelí es golpear la estabilidad de la situación palestina. Rechazamos esta agresión y la condenamos. Rechazamos la continuación de asesinatos de palestinos en los propios territorios palestinos, y este es un crimen que no será ignorado. El ejército israelí volvió a matar palestinos durante la redada en Cisjordania. Nairobi, Kenia. La situación en Kenia tiene varias lecturas. Embajada estadounidense aquí. David Obutho, un residente, es entrevistado por la agencia Reuters y dice: debemos saber que incluso si nuestros inversionistas vienen a Kenia, estoy seguro de que lo primero que van a tener en cuenta es la seguridad de sus inversiones. Por lo tanto, la seguridad debe ser el orden del día. Obama viene a Kenia y creemos que las cosas como compartir datos de inteligencia y el equipamiento de nuestros órganos de seguridad, el reciclaje de nuestros muchachos de seguridad para que tengan la primera prioridad en su formación, va a ser algo que compartiremos con Obama, nuestra preocupación, la forma en que él lo puso. Está siendo nuestro hijo. Creemos que incluso después de su retiro, probablemente una vez él va a querer volver a su casa. Deben estar llegando a casa seguros de que es seguro venir. Obama viene en búsqueda de sus raíces, ¿no? Y otro, haciéndose eco de todo lo que aparecía en las primeras planas de los periódicos, ¿no? Somalia y Kenia, su espacio aéreo cerrado, ningún presidente, ningún staff del presidente debe estar fuera de la realidad, hijos de un keniano. Y este caballero, Sylvester Kamini, dice: creo que el principal problema es el terrorismo y la guerra en contra. Esta debe ser nuestra principal agenda en las conversaciones, y la colaboración en el desarrollo económico debe ser también importante en la agenda con Obama. Kenia necesita llegar a un punto en que los niveles de pobreza bajen, y creo que esto puede ser logrado mediante la asociación con los estadounidenses. Un analista económico y de seguridad, Mangwenda Mbijigigwe, decía: estos son algunos de los problemas que no desaparecen durante la noche debido al Shabab. Se entrelaza intrincadamente en nuestra historia pasada. Tenemos un pueblo en este país quienes han creído en la idea de que hay justicias, pero también grandes injusticias históricas cometidas contra ellos. Hay mucha marginalidad, han sufrido como pueblo. La totalidad de la frontera norte del distrito de Shabab está siendo aprovechada para explotar estas debilidades. Esto nos trae muchísima inseguridad. Como se ve, la cotidianidad en Kenia no es nada envidiable, ¿no? Barack Obama emprende, sin embargo, su primer viaje a Kenia como presidente. Lo hace a partir de hoy. Estados Unidos, dice Mangwenda Mbijigigwe, Estados Unidos tiene una inmensa experiencia en estas cuestiones de la lucha contra el terrorismo.
desde aquel atentado a las Torres Gemelas, están transformados. Se convirtió en un lugar de aprendizaje. Las personas viajaron desde todo el mundo a Estados Unidos para ir a aprender en sus instituciones, en los departamentos de policía, en las universidades, sobre cómo se lucha contra el terrorismo. Así el presidente Kenyatta quiere aprovecharse de este inmenso conjunto de conocimientos. ¿Cómo podemos mejorar nuestra seguridad nacional? ¿Puede compartir él algunas lecciones con nosotros? Serán bienvenidas. Se extreman las medidas, porque Obama va a la tierra natal de su padre y prevé mantener reuniones bilaterales con otros gobernantes y se concentrará en cuestiones de seguridad, de acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca y de la mansión presidencial local. Los preparativos en Kenia de cara a la visita de Obama son bastante intensos. En la tierra de su padre, el mandatario tiene previsto reuniones bilaterales centradas en el combate al terrorismo del grupo somalí Al-Shabaab. El ministro del Interior, Joseph Nasseri, en Nairobi, Kenia, decía: nuestra atención se ha elaborado sobre un informe de los medios de comunicación y la CNN el día de hoy, como de costumbre, se quejan de la CNN, de los cleptómanos de Atlanta, ¿no? La CNN el día de hoy busca desacreditar al Estado de Kenia como una nación segura. Este anuncio se basa en mentiras, típicas mentiras de CNN y sin verificación. Esto demuestra la irresponsabilidad intensificada por esa red de medios que huele a arrogancia. Aprovecho esta oportunidad para condenar esta campaña negativa de CNN y protestar enérgicamente a lo que se está convirtiendo en un patrón de una propaganda sucia anti-Kenia por parte de CNN. Kenia, como cualquier otro país del mundo, está en riesgo de ataques terroristas debido a nuestra proximidad a Somalia, un país que ha sido utilizado por las redes de agentes terroristas internacionales para reclutar, ataques terroristas, ataques a trenes, el plan contra Kenia y la región que hemos sufrido. Sin embargo, mientras estos ataques son trágicos e inaceptables, no tenía por qué CNN decir que nosotros somos un hervidero del terror. Es una actitud inaceptable de esa cadena estadounidense. Bueno, así son. Si fueran un mínimo civilizados, deberían pedir disculpas a los de CNN. No ganan una en credibilidad los cleptómanos de Atlanta, ¿no? Obama va al país del terror, dijo CNN, en el ojo de la tormenta. Bueno, acá hay otro que tiene la lengua tan larga y tan sucia como CNN. Donald Trump, llegando a Laredo, Texas, en su pequeño avión ejecutivo. Donald Trump visitó la frontera con México y pidió extender el muro para que no pasen los latinoamericanos y los mexicanos hacia su país. El aspirante a la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró en la ciudad fronteriza de Laredo, Texas, ya que le criticaron tanto su horrible esperpento de peinado para disimular su calva, digno con una cachuchita de campaña. Reiteró en la ciudad fronteriza, Laredo, Texas: un muro en la frontera nos ahorraría muchísimo dinero. Tenemos que levantar un gran muro. Quiere una especie de muro de Berlín, pero en la frontera con México, ¿no? Afirmó el controvertido magnate inmobiliario que lidera la intención de voto en la contienda republicana, según algunas encuestas. Matizó que el muro debe levantarse en algunas partes de la extensa frontera con México y llegó a Laredo invitado por un sindicato de la patrulla fronteriza. A última hora retiró su propuesta. El multimillonario y candidato republicano a la Casa Blanca afirmó que ama a los latinos, pero volvió a denunciar la inmigración ilegal que atrae crimen en su visita a la frontera entre Estados Unidos y México. Empleo a miles y miles de hispanos. Amo a esa gente, los latinos. Son grandes trabajadores y gente fantástica. Y quieren inmigración legal, quieren ser legales. No quiero inmigración ilegal con todo el tremendo crimen que traen. Lo dijo en una improvisada conferencia de prensa en la tarde de hoy en la ciudad de Laredo. Thank you very much. I just want to thank the mayor of Laredo. Fantastic guy, Pete. Where are you, Pete? No, by the way, such a great... Por cierto, tengo una gran relación con este tipo de los hispanos. Es muy interesante. Nevada para ellos. ¿No han oído hablar? Estoy llevando
llevando una gran cantidad de elementos importantes para mí y para tener una buena relación con ellos. Los empleo por cientos en realidad y me gusta trabajar con ellos. La visita del magnate se ha consolidado como líder de los candidatos republicanos de la ultraderecha, ¿no? Y de la xenofobia galopante. Estamos hablando de inmigración ilegal, todo el mundo lo entiende. ¿Y sabes qué es eso? Un caso típico, espera, un caso típico de la prensa con la mala interpretación. Toman una sentencia, la mitad de una frase, llevan la mitad de una frase y entonces tienen un cuarto de una oración y ponen todo junto. Tú eres con Telemundo y Telemundo debería avergonzarse y decirte algo que realmente va a ser divertido. Voy a demandar a Univisión por $500 millones. Yo quiero decirle que vamos a ganar un montón de dinero a causa de lo que me hicieron. Así que quiero simplemente otra vez darles las gracias. Suing Univision for $500 million, and I want to tell you, we're going to win a lot of money because of what they do. So I want to just, again, I want to thank you. No, you're finished. You've obviously been proven. Recordemos algunas frases polémicas de este personaje sobre la construcción de un hotel en el Estado Islámico. Dice, acaban de construir un hotel en Siria, ¿pueden creerlo? Están construyendo un hotel. Cuando yo tengo que construir un hotel, pago intereses. Ellos, sin embargo, voy a contarles esto porque vale la pena con este señor acá. Dice, cuando yo tengo que construir un hotel, pago intereses. Es una frase típica de este caballero, ¿no? Dice, acabo de construir un hotel en Siria. ¿Pueden creerlo? En Siria construir un hotel. Cuando yo construyo un hotel pago intereses. Ellos tienen que pagar intereses porque cogieron todo el petróleo cuando nos fuimos de Irak. Yo dije que deberíamos haber tomado el petróleo en Irak. Pacifista el hombre. Y sobre la dieta dice, nunca he visto una persona flaca bebiendo Coca-Cola de dieta. Sobre inmigrantes mexicanos. Están trayendo sus drogas, están trayendo su crimen, son violadores y algunos, asumo, puede que sean buenas personas. Este energúmeno es el candidato republicano. Otra de sus frases sobre la nacionalidad de Obama. Hace 3 semanas pensaba que él probablemente había nacido en ese país de África. Ahora mismo tengo algunas dudas reales. Luego Trump ofreció donar $5 millones a causa de caridad si Obama mostraba un certificado que demostrara que había nacido en Estados Unidos. Obama lo hizo. Y sobre los protagonistas del show Crepúsculo, dice, Robert Pattinson no quería aceptar de nuevo a Kristen Stewart porque le fue infiel como una perra y lo volverá a hacer. Solo esperen, él puede conseguir algo mucho mejor. Es el futuro candidato republicano. ¿Cuándo fue la última vez que alguien vio ganarle, digamos, a China en un acuerdo comercial? Nos matan, pero en cambio yo le gano a China todo el tiempo, todo el tiempo. Y sobre el calentamiento global, oigan lo que dice este energúmeno. El concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos, para volver a la industria manufacturera estadounidense no competitiva. Lidiar con Gaddafi. Tuve que lidiar con Gaddafi, le alquilé un pedazo de terreno, me pagó más por una noche que lo que valía el terreno por 2 años y luego no le dejé usarlo. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. No quiero usar la palabra joder, pero yo lo jodí. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Y sobre el sueño americano dice, tristemente el sueño americano está muerto, pero si fuera elegido presidente yo lo traería de regreso más grande, mejor y más fuerte que nunca y haríamos un estado grandioso. Y luego le contesta a Cher, que se metió con su infierno de peinado para no parecer calvo, dice, Cher, yo no uso peluca, es mío y prometo no hablar de tus masivas cirugías plásticas que no te funcionaron. Ese es el tipejo que quiere ser el candidato republicano a la Casa Blanca. Juzguen ustedes. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Lo dice clarito. Porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, ¿verdad? Nos recuerda la historia. La sola posibilidad de que el fascismo tome el poder sería un retroceso a las cavernas. Desmonta la matriz mediática. Los medios de comunicación privados se comportan de acuerdo a sus intereses. Igualmente ahora, responsabilidad nuestra, responsabilidad de la Revolución Bolivariana, estar machacando sobre lo que está pasando. Trinchera comunicacional.
Cuando lo extraordinario se hace cotidiano, estamos haciendo revolución. Honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla. Yo voy a montar una hojilla parte 2, ¿vale? Voy a pedirle al Canal 8 que me den un hojillazo ahí. La Hojilla, todos los sábados a las 7 de la noche. Más BTV, más revolución. Esto a mí ya me parece un estadio iluminado. No le fluyen las ideas y de paso acalorar. Vente pa' la banda verde. Te beneficias tú con un consumo eficiente. Cuando enciendas una luz, ay, quédate en la banda verde conmigo. Disfruta el subsidio al consumo eléctrico. Quédate en la banda verde. El Esequibo es Venezuela. Venezuela se une en defensa de la soberanía y la paz. Hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. ¿Hay algún diputado de la oposición que no esté de acuerdo? Todos los diputados de manera unánime aprobamos el acuerdo. Nos alegramos profundamente que sea así, por la patria. Nadie aspira a que Venezuela renuncie a sus derechos históricos al Esequibo. Nuestra victoria es y debe ser siempre la paz. Desde hace 58 años, Seguros Horizonte respalda a los hombres y mujeres que resguardan nuestra soberanía. Con esta experiencia ofrecemos a toda la población pólizas en diversos ramos. Seguros Horizonte siempre me ha acompañado en los buenos y malos momentos. Son excelentes en atención y justos con el asegurado. Seguros Horizonte, seguro socialista hacia la patria grande. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un paseo por la ciudad y por nuestras tradiciones. Un encuentro con la literatura. Del 23 de julio al 2 de agosto en el Parque Los Caobos. Vamos a leer al país en la 6ª Feria del Libro de Caracas. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y la posibilidad de un acuerdo nuclear con Irán de parte de Washington trae de cabeza a Bibi Netanyahu y la derecha israelí. Bueno, no es la derecha, la ultraderecha de Bibi y algunos más. El tema es que hay que aprender a convivir. Hay demasiados intereses geopolíticos y no todo va a ser como está acostumbrado Bibi Netanyahu, el niño malcriado, consentido, que cuando le convino era ciudadano estadounidense y ahora es ciudadano israelí, como tiene todo su derecho, y le da con todo a Washington si Washington no hace la política que él cree que es la única inteligente y adecuada para el Medio Oriente. Por supuesto, con eso mantiene la coalición Likud funcionando, aún con personajes como el detestable Lieberman, pero él le vendería el arma al diablo por mantener la coalición, eso no es problema, ¿no? El tema es que Washington también se está cansando de las pataletas de Netanyahu y desde luego no va a perder un aliado estratégico fundamental como Israel, que tiene tanto interés en Estados Unidos y que tiene el lobby más poderoso en política exterior de Estados Unidos e interior. Mueve muchísimo dinero para las campañas y todo candidato quiere tener la chequera del lobby pro-israelí. Claro, algunos optan por otras opciones, pero el resultado, redundante o no, es que se estanca todo esto. No hay una salida. Dejemos que sean los protagonistas con los acontecimientos en pleno desarrollo, los que nos cuenten otra vez esta melange del Medio Oriente, y los viajes van y vienen, y los activistas se mueven de una manera u otra. Ahora, todo candidato nuevo que quiera aspirar a la Casa Blanca tiene que pasarle la mano
a estos poderosos lobbies. Y este es el republicano, senador, candidato presidencial, Ted Cruz. Las sanciones son un medio pacífico y se han tomado de la mesa. Y en la práctica, incluso si querían establecer las sanciones, tardarían meses e incluso años para reconstruir un consenso internacional. Eso significa que con toda probabilidad el próximo presidente va a ser enfrentado a una opción binaria. Irán va a adquirir armas nucleares y el riesgo que permita la aniquilación de millones de estadounidenses, o a usar la acción militar directa para evitar que esto aumente dramáticamente la posibilidad de un conflicto militar en Irán, debido a que está regalando la medida no violenta más potente para limitar a Irán, que son las sanciones. Juega con las entelequias. El candidato presidencial Ted Cruz, activista contra la guerra, el jueves era un animado debate fuera de la Casa Blanca sobre el acuerdo nuclear de Irán, diciendo a partidarios y opositores que el acuerdo podría hacer más probable la guerra. Eso debe caer muy bien a los oídos de Netanyahu y seguramente está buscando algún apoyo del poderoso lobby pro-israelí. La Casa Blanca más tarde dijo que el caso de Irán no se maneja de esta manera. Y la manifestación de los opositores del acuerdo nuclear de Irán comenzó a llegar al caos cuando miembros del grupo pacifista Code Pink presentaron, para ofrecer un contrapunto, un alto nivel de volumen en los gritos en el evento que tuvo lugar en un parque justo frente a la Casa Blanca. Cruz, aquí en pantalla, comenzó a hablar y los activistas del Código Pink saltó frente al podio con signos de que apoyaban el acuerdo, pero el senador conservador de Texas invitó a los activistas a debatir con él. Se involucraron en una ida y vuelta, en un ping-pong con el líder de Code Pink, Medea Benjamin. Se está poniendo pintoresca esta campaña. Mientras tanto, vocero de la Casa Blanca tenía algo que agregar y dijo que falta se la información ahí, ya no le respetan en la silla vacía, ¿no? Bueno, él dijo, vamos a ver cómo evoluciona esto y luego tendremos una respuesta más concreta, porque en este momento estamos recién al comienzo. Como ustedes saben, no estamos hablando de guerra en este momento. Y estamos, sin embargo, tomando todas las medidas necesarias. Washington otra vez. Senador Bob Corker, republicano por Tennessee, Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y dice, desde mi punto de vista, el señor secretario no es muy diferente de un huésped de hotel que deja solo un albornoz. Creo que usted ha sido esquilmado. Y ha sido esquilmado porque Irán, aparte de ser un paria ahora en el Congreso, sigue siendo un paria por su conducta. Es decir, le están diciendo por qué usted apoya o por qué usted no fue más duro con Irán. Es como si estuvieran siendo los voceros de Netanyahu. Miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, demócrata de Maryland, dice, me fijé en el marco que se acordó en abril y buscando acuerdos finales hemos conseguido algo y nuestros negociadores tienen muchísimo. Sobre todo en el frente nuclear, que está más allá de mi experiencia, tenemos cosas que hemos logrado. Hay muchos rumores y la forma en que iba a ser debilitado esta negociación en realidad ha salido robustecida después de tantos pimpones en la negociación desde el mes de abril. Y luego, el secretario de Estado John Kerry, que es el sometido a las presiones, dice, por otra parte, si los Estados Unidos, después de negociar laboriosamente este acuerdo multilateral con otros 5 socios, fueron a alejarse de aquellos socios que están por su cuenta, nuestros socios no se irán con nosotros. En su lugar van a caminar lejos de esta actitud multilateral que queremos lograr para sanciones que vayan ayudando a poner las cosas en su lugar sobre este tema nuclear. Habríamos desperdiciado la mejor oportunidad que tenemos de resolver este problema a través de medios pacíficos si no seguimos por este camino. Pero el hecho es que Irán ahora, nos guste o no, Irán ha desarrollado experiencia con un ciclo de combustible nuclear y ellos han desarrollado la capacidad de producir material fisible para una bomba. Y podemos decir que pueden tener una bomba en el tiempo adecuado y la distancia. Es una posibilidad, sí. Así que esto no es una cuestión de darles lo que quieren, es una cuestión de cómo se mantiene su programa en control.
cómo desmantelar que su programa se transforme en la capacidad de producir armas. No todo el programa. Vamos a entender lo que realmente estaba en la mesa allí. No propusimos desmantelar toda su capacidad nuclear, sino su capacidad de construir un arma nuclear. Y hemos logrado eso. Bueno, esto no le va a caer muy bien a los oídos de Netanyahu en Israel, ¿no? Vean la expectativa que había, ¿no? Todo el lobby pro-israelí movido, todos los medios de comunicación, todos los intereses. Y luego dicen, hemos dejado claro en las negociaciones que no retuvo la habilidad que queríamos en las sanciones contra el terrorismo y en desestabilizaciones regionales o violaciones de derechos humanos. De hecho, no queremos levantamiento de sanciones que se basan en no renunciar a los peligros que hemos puesto en claro en estas agendas. También hemos dejado claro que tenemos el derecho de poner en marcha sanciones adicionales para abordar las preocupaciones sobre el terrorismo. Parece que todos estos hubieran leído el catecismo de Netanyahu, al cual tampoco le falta razón en algunos aspectos. En suma, el gobierno de Estados Unidos defiende el acuerdo nuclear con Irán ante un Congreso escéptico. Y todos los que pudieron movilizar a favor de la posición de Israel y de Netanyahu hicieron ruido ahí en una manifestación interesante. No le crean a Irán. Esto es una fantasía. Nada de negociar con esta gente. Bueno, el Congreso estadounidense, controlado por la oposición republicana en ambas cámaras, tiene 60 días para revisar el acuerdo alcanzado la semana pasada en Viena con Irán y el grupo 5+1. ¿Quiénes son los garantes? China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, más Alemania y Rusia. Casi nada, ¿no? Pero los legisladores que quieren hacer piso político están revolviendo la calma aparente. No olvidemos que en Nueva York, por ejemplo, hay más judíos que en Israel. Y en todos los lugares cercanos, Washington, hay una poderosísima capacidad de movilización y están apoyando, por supuesto, al gobierno de Netanyahu. Si el Congreso rechaza unilateralmente lo que acordamos en Viena, el resultado será que Estados Unidos se alejará de las restricciones que hemos logrado y darán una gran luz verde para que Irán duplique el ritmo de su enriquecimiento de uranio, había dicho Kerry en esta comparecencia ante el Congreso. Mientras tanto, todo el mundo afuera, de los que estaban a favor de Israel, hacían tremenda campaña de manifestación. El Consejo de Seguridad de la ONU ya respaldó esta semana el acuerdo nuclear con Irán y autorizó el levantamiento gradual de buena parte de las sanciones contra el país persa. Por lo que la Casa Blanca argumenta que si el Congreso rechaza el pacto, Estados Unidos se quedaría solo en su política de sanciones nucleares a Teherán. Y tampoco se trata de hacer un harakiri, ¿no? Crucified or burned alive, the Iranian leaders knew that they had nothing to fear. El gobernador George Pataki decía, ustedes saben que a lo largo de las negociaciones hemos escuchado al gobierno de Obama que dice que no hay acuerdo, es mejor que un mal acuerdo. Bueno, esto no es un mal negocio, se trata de un acuerdo terrible que debe ser rechazado. El Congreso debe hacer su trabajo y defender al pueblo estadounidense, nuestra seguridad, y es un no al acuerdo con Irán. Ustedes, señoras y señores, saben, y me temo que los iraníes han estado observando a Barack Obama por un tiempo muy largo. Y cuando se puso de pie sin hacer nada, observaron que miles de civiles inocentes en Irak fueron masacrados, o torturados, o violados, o decapitados, crucificados, quemados vivos. Los líderes iraníes sabían que no tenían nada que temer de Barack Obama. Así llegaron a la mesa sin nada y se fueron con todo. Is to send a message to the world, but especially to the United States Senate and Congress, that Abraham Cooper, rabino Abraham Cooper del Centro Simon Wiesenthal. Lo que realmente esperamos hoy es enviar un mensaje al mundo, pero esencialmente para el Senado de Estados Unidos y el Congreso, que tiene que verlo. Si nos pueden convencer de que hay algo aquí para salvar, todos estamos prestando oído, pero si esperamos que tengan valor, el valor personal, así como el valor político para hacer lo correcto, y votar en contra de este pacto. Protestas en Nueva York por el acuerdo con Irán, gran movilización, y mientras tanto, en Alemania, en Berlín, ministro de Asuntos Económicos, Sigmar Gabriel, llegando con la gente que maneja los negocios, decía, creo que hemos hecho todo lo que es apropiado y eso es para mostrar un país que vale la pena
si está de acuerdo para resolver las controversias por medios pacíficos en particular, ya que también hay opositores en Irán en esta resolución de conflictos. No sería sabio decir que este país, incluso si se involucra en la solución de la controversia por medios pacíficos, no estamos preparados para comenzar las relaciones económicas con ustedes. Algo coherente debemos decir. Y luego agregó: wenn der Nuklearkonflikt beendet werden kann, si el conflicto nuclear se puede terminar, también se levantarán las sanciones, y eso es lo que el acuerdo dice. Uno no puede abogar por mantener las sanciones y prohibiciones de comunicación porque hay conflictos adicionales con Irán, no es solo este. No hay que guardar silencio sobre estas disputas adicionales, tales como derechos humanos, Israel, su papel en la región, pero uno no debe pretender que hay todo tipo de razones para las sanciones y que no es una razón precisa las conversaciones nucleares. Erich Schleicher, presidente de la Asociación Alemana de Cámaras de Comercio e Industria, decía: ha habido un buen primer paso en un largo camino y también una negociación de proyectos. Sin duda tomará algún tiempo hasta que funcione, pero básicamente es la demanda en todos los ámbitos de la infraestructura, pero no podemos ver todavía qué tan alto será el precio. En primer lugar, los requisitos que se han realizado es un logro y se han ejecutado antes que cualquier cosa pueda pasar. El ministro alemán defiende la visita a Irán ante las críticas de los políticos pro-israelíes, que allí también le tocaron de cerca. El ministro de Economía está para ayudar a su país y a su economía, dice Gabriel. Y el vicecanciller, también ministro de Energía y Economía de Alemania, ha defendido la visita a Irán ante las críticas de los grupos pro-israelíes. Bueno, obviamente estamos en Atenas, sigue la tragedia griega. Primer ministro Alexis Tsipras: quiero afirmar categóricamente desde esta tribuna que los cambios en el Código de Justicia Civil que se convertirán en ley el 1 de enero del 2016 no pondrán en peligro la protección de la propiedad ni de la vivienda principal. En cuanto a mí, yo no tengo planes de dejar voluntariamente mi lugar. No vamos a ser cobardes. No vamos a hacer lo que lanzan nuestros escudos abajo, ni vamos a ser apologistas de batallas perdidas. Batallas perdidas son las batallas que nunca se pelearon en primer lugar. Y las batallas que tenemos por delante de nosotros nos enfrentan con la misma combatividad. Tendremos la misma fe en nuestra capacidad y la misma dignidad, y serán las batallas que vamos a ganar. El opositor Partido Nueva Democracia, a través del líder interino Evangelos Meimarakis, decía: no estamos a favor de las medidas, no apoyamos el gobierno de Siriza, pero apoyamos a nuestra patria y por eso votamos sí para garantizar la posición de nuestro país en el euro. Se vota sí para restaurar la confianza que se perdió a causa de las acciones de este gobierno. Luego el vicepresidente del Parlamento, Alexis Mitropoulos, decía: veamos cómo sale esta votación. Tensión, espera. Votación nominal y pública, ¿eh? Ojo, no es secreta. Στρατούλης Δημήτριος. Όχι. Todo el mundo anotando y sacando cálculos. Κωνσταντοπούλου Ζωή. Όχι. Αντωνάκου Σταυρούλα. Ναι. Bueno, antes de decirle el resultado, les adelanto que el Parlamento aprobó este jueves un segundo paquete o un paquetazo neoliberal de reformas reclamadas por los acreedores internacionales como paso previo a un tercer rescate. A pesar de las deserciones registradas de nuevo en el campo del primer ministro. Las cifras: en total 298 legisladores votaron con 230 votantes sí, 63 por no y 5 se abstuvieron. Por lo tanto, el proyecto de ley se aprueba por mayoría.
Συνεπώς, το νομοσχέδιο είναι δεχτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. Ήταν 63 βουλευτές, παρόν εψήφισαν 10 βουλευτές. La hermosa postal de siempre, el hermoso sol de Grecia. Pero se trata, cae el sol, Plaza Sintagma tranquilita, no hay más de 20, 30 personas. Vean la guardia con su único orden cerrado y su uniforme histórico. El Parlamento griego aprobó entonces su segundo paquete de reformas reclamadas por los acreedores internacionales como paso previo a un tercer rescate, a pesar de las deserciones registradas en el campo del primer ministro Tsipras. En total, 36 diputados de Syriza, la formación de izquierda radical que lidera Tsipras, rompieron la disciplina del voto. 31 se opusieron, 5 se abstuvieron y la semana pasada se habían producido 32 votos en contra. Esta dama que trabaja en una agencia de viajes dice, ahora tenemos que seguir adelante con el acuerdo de rescate, sin protestas, sin crear problemas para el turismo, porque estoy trabajando en una oficina de turismo. Hay que dejar que las cosas avancen, proceder con las reformas que el gobierno ha hecho. Giuseppe Lancelotti, 60 años, italiano, opina, por supuesto, para ellos las reformas deben tener lugar, sin embargo los criterios deben ser más humanos. 75 años, pensionista. Si no conseguimos dinero va a ser lo peor. Si dejamos el euro será mucho peor y ahora que algunas personas se den cuenta que el dracma no es una opción. Y este no identificado, caballero, dice, lo más importante para mí es que Grecia se convierta en un Estado moderno para tener una buena administración y seguir adelante. Cuando tenemos una buena administración, entonces voy a estar contento. No me importa el rescate. ¿Qué puede hacer un plan de rescate si no tenemos un Estado que funcione? 75 años jubilado. Quería romper y volver al dracma. Ese era mi deseo. Nada de euro, decía Epaminondas. Este perrito disfruta de la sombra y le importa un bledo lo que ocurre, pero algo capta, ¿no? El gobierno de Grecia aseguró los votos suficientes del Parlamento para aprobar un nuevo paquetazo neoliberal de reformas a cambio de conversaciones, acuerdos de rescate para comenzar y estirar la arruga. Eso es lo que decían todas las primeras planas. Pero, como dijimos, el exministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, votó a favor de las últimas medidas después de haber votado en contra en la tanda anterior. Y el total de legisladores, 298 votaron, con 230 votantes sí, de 298, 230 sí. 63 votaron no, 5 se abstuvieron y por lo tanto el proyecto de ley es aprobado por mayoría. Y así lo dijo y lo confirmó el vicepresidente del Parlamento, Alexis Mitropoulos, después que se contaron los votos. La gente sigue yendo ahora más ordenada, más resignada a sacar lo que puede de los cajeros automáticos, los bancos siguen sin abrir las puertas. Y esto es a nivel terrestre, terráqueo, lo que se ve en la tragedia griega de nunca acabar. Mientras tanto, en el espacio exterior, la nueva tripulación llega a la Estación Espacial Internacional con un retraso de 2 meses. La cápsula rusa Soyuz, con 3 nuevos tripulantes de la estación espacial, llegó el miércoles a la estación orbital después de un retraso de 2 meses en su lanzamiento. Así lo mostró la NASA, como estamos viendo. El veterano astronauta ruso Oleg Kononenko y los astronautas novatos Kjell Lindgren de la NASA y la japonesa Kimi Yayoi despegaron a bordo de un Soyuz a las 17:02 desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. Menos de 6 horas después llegaron a su destino para comenzar una misión de 5 meses a bordo de la estación, un laboratorio de $100.000 millones que orbita a unos 400 kilómetros por encima de nuestras cabezas. El trío tenía previsto viajar en mayo, pero Rusia retrasó la misión después de un lanzamiento fallido de un cohete Soyuz, similar a este, que tuvo éxito, pero que fracasó el 28 de abril en su modelo anterior. Ese accidente dejó varada una nave de carga Progress en una órbita demasiado baja para llegar a la estación. 9 días después, la cápsula cargada con 3 toneladas de equipos y suministros cayó a la atmósfera de la Tierra y se desintegró. Los investigadores de accidentes determinaron que Progress no se separó correctamente del motor de la última fase del cohete Soyuz. Un cohete Soyuz volvió a volar el 3 de julio cuando envió con éxito una carga de sustitución a la estación.
La llegada de Lindgren, Kononenko y Yui. Kononenko tiene 51 años, Yui tiene 45. Esto deja a la estación espacial con una tripulación completa de 6 miembros por primera vez en 6 semanas. Estamos ansiosos por verlos, dijo el ingeniero de vuelo estadounidense en la estación Scott Kelly durante una entrevista el martes. Kelly y el ruso Mikhail Kornienko participan en la primera misión de la estación de 1 año de duración. A bordo también el veterano astronauta Gennady Padalka, comandante actual de la estación. La cápsula Soyuz llegó el miércoles con un solo par de sus paneles solares desplegados y el comentarista de la misión NASA, Kyle Herring, dijo que el fallo no tuvo impacto en el vuelo ni en el acoplamiento de la cápsula. Imágenes desde el espacio exterior a 400 kilómetros de altura sobre nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Bueno, que sigan teniendo éxito allá arriba. Nosotros en este nivel más terráqueo y superficial llegamos al final de este dossier por el día de hoy. Y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la República Bolivariana de Venezuela, finaliza aquí Dossier, el programa decano a nivel hemisférico de información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director.